Muy feliz día de reposo para todos ustedes que están allí esperando esta transmisión y a los que se van a conectar al pasar de los minutos. Estamos nuevamente con cada uno de ustedes, con el Pastor Enzo, con Ada, como cada sábado a la mañana. Es hermoso poder compartir las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de la Palabra de Dios y llevar algo que tantos años se ha visto como demasiado complicado, llevarlo a la aplicación práctica cotidiana en nuestras vidas. Así que los saludamos, los saludo yo, ahora los va a saludar Ada, los va a saludar el Pastor Enzo, y preparémonos para el estudio de la porción del Pentateuco de esta semana. Muy buenos días a todos, feliz día de reposo. Como decimos siempre, es un privilegio para nosotros compartir este tiempo que dedicamos a escudriñar las Escrituras, a profundizar en sus riquezas, a sacar tantas enseñanzas que podemos aplicar para nuestra vida diaria y, como decimos siempre, a moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, ¿no? Que esa es la finalidad de la Torá en cada uno de nosotros. Bueno, buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada, buenos días a todo el público en general, a toda la gente que está de hace varios minutos atrás conectada, que yo puedo verlo aquí. Es una bendición nuevamente en un día de reposo, en un Shabbat, poder estar todos juntos. Alentarlos a todos ustedes que están del otro lado con la Biblia, seguramente, la atención, que es lo más importante, una lapicera y un lugar donde escribir, un cuaderno, un papel, para que tome nota de muchas cosas importantes que vamos a ver en este día. Y cuando digo este día no me refiero solo al programa, sino a todo el día que vamos a seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Muy bien, la porción de esta semana es la número 48. Recordar, ¿no?, que estamos ya en el mes sexto. Qué bueno que estemos en el mes sexto, probablemente en el día 6, si no me equivoco. Sí. Bien, día 6 de este camino de arrepentimiento que estamos siguiendo rumbo al día de expiación. Este camino de arrepentimiento rumbo al día de la expiación, lo cual conlleva unos 40 días, que son los 40 días que estuvo por segunda vez Moisés en el monte para recibir la segunda tabla, las segundas tablas de los mandamientos, del pacto de Dios, del testimonio. Así que esos 40 días, donde la primera vez los israelitas estuvieron adorando al becerro de oro, pero la segunda vez realmente estuvieron haciendo arrepentimiento, o lo que es más amplio todavía, una verdadera teshuvá, de retorno a Dios, mientras Moisés recibía el segundo juego de tablas de la ley o de los 10 mandamientos. Así que, o tablas del pacto. Así que estamos transitando por el día 6 de esos 40 días rumbo a el día de expiación. Bien, así que aprovechar, ¿no?, estos días especiales para sanar, para limpiar, para corregir, para reencauzar aquellas cosas que todavía nos cuestan, que todavía están ahí en estado latente, pero Dios en su misericordia siempre restaura y nos da una nueva oportunidad. Decía que estamos en la parashá, en la porción semanal número 48. El nombre es Shoftim, significa jueces, magistrados y funcionarios. Es una porción que habla mucho, ¿no?, del tema de la administración de justicia. ¿Qué lecturas abarca? Deuteronomio capítulo 16, 18 al 21, 9. Isaías 51, 12 al 52, 12. Y en el Nuevo Testamento la porción de Mateo capítulo 3,
versículos 1 al 17. ¿Cuáles son los temas, así a modo de síntesis, que vamos a ver desarrollados en esta porción semanal? Establecimiento de un sistema judicial transparente, la pena contra la idolatría, el anciano rebelde, las previsiones para un estado monárquico, las porciones de los sacerdotes y de los levitas, la amonestación contra costumbres paganas, Dios promete un profeta como Moisés, las ciudades de refugio, leyes sobre el testimonio, leyes sobre la guerra, expiación de un asesinato de autor desconocido. Y ustedes dirán, ¿y cómo relacionamos esto con la porción de los profetas? Bueno, básicamente porque en la porción de los profetas nos está hablando de un heraldo, nos está hablando de la promesa de ese Mesías, ese Mesías redentor que volvería a traer paz y reconciliación con Dios, y por ende se relaciona con la porción del Nuevo Testamento que habla sobre Juan, quien fue el heraldo de Cristo, quien anunció el regreso la venida del Mesías, también como este gran profeta, ¿sí? Como el gran profeta enviado por Dios, a quien cada uno de nosotros debemos oír, escuchar y obedecer. Bueno, si te parece bien eso, arrancamos con el Deuteronomio 16, 18. Vamos a arrancar con Deuteronomio 16, 18 al 20, porque después lo veo a Enzo que le agarra la desesperación porque no llegamos y no llegamos y no llegamos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a arrancar con 3 versículos al mismo tiempo, cuya lectura es la siguiente. Usted lo tiene ahí en su Biblia. Usted síganos con su Biblia, siempre siga al maestro, al predicador o a quien lleve la palabra, sígalo con su Biblia. Es uno de los temas que vamos a tratar hoy cuando hablemos de los profetas. Siempre hay que seguir lo que otro dice, cotejarlo, compararlo con las Escrituras. Así que yo lo invito a que veamos Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, que dice: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Jueces, oficiales, funcionarios, magistrados, miren todos los sinónimos que vamos a encontrar. Jueces y oficiales. Un juez es una persona que tiene autoridad para juzgar, pero no solamente para juzgar, sino para sentenciar, o sea, para dictar sentencia en el juicio. Y es responsable de la aplicación de las leyes. El juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia, tomando como base las leyes vigentes. Acuérdense que 2 veces en la definición hablé de leyes, leyes vigentes. Un juez tiene una gran responsabilidad en la administración de justicia, aplicando la ley vigente, pues tiene en sus manos la libertad o la prisión y la vida o la muerte de una persona. Es muy interesante tener en cuenta esto, porque a veces estamos minimizando el atributo de la justicia de Dios. Esta para allá completa está hablando permanentemente de la justicia de Dios, permanentemente, toda completa.
Por eso el título es Jueces, está muy bien puesto porque es una parashá que se refiere a la justicia de Dios. Si ustedes miran para atrás en las porciones anteriores, vamos a ver de dónde sale el origen de los jueces. Si nos remontamos al libro de Éxodo capítulo 18, versículos 19 al 23, vemos ahí claramente el origen de los jueces de Israel, que se da justamente cuando Moisés recibe consejo de parte de su suegro Jetro, o Yetro, o Yitro. Para nosotros en nuestra Biblia es Jetro. ¿Qué había hecho su suegro con Moisés? Le había aconsejado que ponga jueces para que le ayuden en la tarea de juzgar a las personas de la congregación de Yahweh. Éxodo 18, del 19 en adelante, dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstralos el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, es decir, lo traerán a Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti y te llevarán ellos contigo. Y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces vemos que lo primero que Moisés debía hacer era enseñarle al pueblo las ordenanzas y las leyes y mostrarles el camino por donde debían andar y lo que debían hacer. Es decir, enseñarles nada más y nada menos que las instrucciones de Dios, la Torá de Yahweh Dios. Y luego menciona cuáles eran las características que debían tener esas personas que funcionarían como jueces. Dice, en primer lugar, que debían ser varones de virtud, personas virtuosas. Segundo, varones temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad. Cuarto, varones que aborrezcan la avaricia. Y en esta porción específica, en esta porción de esta semana, agrega dos cualidades o dos características más. Dice que no debían hacer acepción de personas, en quinto lugar, que no tomen soborno y que sigan las justicias. Es decir, que los jueces no solamente deben ser designados como personas idóneas y personas ecuánimes para juzgar en forma honesta y correcta, sino que además debían tratar a todos por igual. Dice claramente en el 19 que no debían hacer acepción de personas. Si un juez le muestra más respeto a una de las partes, la otra parte obviamente se va a sentir desfavorecida. Y marca claramente no tomar soborno, porque si un juez admite soborno, obviamente su sabiduría y su conocimiento se va a enceguecer y sus intentos de ser ecuánime se van a desvirtuar. La equidad, ¿no? La equidad. El 20. La equidad es la justicia. ¿Vieron el 20 que lo dice dos veces? Dos veces. La justicia, la justicia. Usted tómelo como equidad también. Equidad viene de equilibrio. La equidad, la justicia, seguirás. No basta solo con la rectitud. No basta, no alcanza con buscar la rectitud. Sino que debe haber medios honestos para realizarlo. Dice, no, pero yo soy un juez designado, busco la rectitud. ¿Pero cómo lo haces? Tiene que haber medios honestos, porque la Torá no perdona. El logro de un fin loable a través de medios ímprobos. Entonces, los medios también tienen que ser propios de la justicia.
Si ustedes se acuerdan de Jesús, le pusieron testigos falsos. Si ustedes se acuerdan de Esteban, le pusieron testigos falsos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Buscando la justicia? Según ellos sí, pero estaban utilizando medios condenados por la Torá. Y la promesa es una promesa de paz, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Si un juez pervierte la justicia, la sentencia del juez supremo es morirá. Dios lo condena a muerte. Dios es severísimo con un juez que manipula la justicia. Por eso en Isaías vamos a leer: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, la paz, la paz. ¿Por qué la paz tiene que ver con la justicia? Porque en un lugar donde no hay justicia no puede haber paz. Esto se lo voy a remarcar. En un lugar donde no reina la justicia, donde no hay justicia, es imposible, según la Torá, que haya paz. Por eso dice, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Para vivir en paz en la tierra prometida, se debe seguir la justicia. Esto nos indica la íntima relación que existe, entonces, dijimos, entre la justicia y la paz. Después le voy a dar otra cosa más que está relacionada con la justicia. En Salmo 85 vamos a leer esto que les estoy diciendo. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Ven la relación? La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Leyendo esto, ¿no? Durante la semana pensaba, ¿no? Qué acertada, qué oportuna que es esta porción para los días que justamente estamos viviendo en nuestra nación argentina. Yo creo que si necesitábamos aliento de parte de Dios y claridad sobre este tema en cuanto a administración de justicia, y esta relación tan estrecha entre paz y justicia la hemos estado viviendo en carne propia nosotros como nación argentina estos últimos días. En este mismo sentido, mirá, eso estoy recién por los 3 primeros versículos, así que prepárate. Ahí vamos. En este mismo sentido hemos leído en el consejo de Jetro a Moisés, relacionado con la justicia y la paz. Miren, en Éxodo 18, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Ven la relación de la paz con la justicia? O la justicia con la paz. Vemos aquí las previsiones divinas para que se administre entre ellos la debida justicia y decidan las controversias. Es posible que haya controversias. Se llevan un arreglo en asuntos de discusión, se indemnice a los damnificados, se castigue a los malhechores. Eso es la administración de justicia. Entonces, la Torá establece jueces en cada ciudad. Y después vemos que establece un órgano superior de justicia, como una Suprema Corte de Justicia, que es el Sanedrín, que lo vemos también en la época de Jesús, el Sanedrín. Los 70 sabios más uno, que era el sumo sacerdote. Entonces, además de los jueces, ¿qué se requería? La designación de funcionarios judiciales quienes tenían a su cargo la responsabilidad de asegurar que se pusieran en práctica, es decir, que se implementaran los dictámenes dados por los jueces y de hacer cumplir también las normas comerciales. Qué bueno. Entonces, le voy a dejar el lugar al pastor Enzo, porque después quiero dar algunas lecciones prácticas. Lecciones prácticas. Siempre estamos... Es el desafío que nos propusimos con el pastor Enzo cuando encaramos el estudio de las parashá, es que les quede cosas prácticas, que la Torá de Dios no sea letra
sino que sea vida en el Espíritu para poner en práctica en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, me voy a adelantar a lo tuyo, entonces, porque yo siempre hablo un poco de lo práctico, ¿no? Cuando aquí vemos en el versículo 18, que habla, que dice, pondrás jueces en tus ciudades. A mí me gusta siempre ver esto en primera persona. Es obvio, todos hacemos ese ejercicio siempre, porque cuando hablamos de jueces, estamos hablando siempre aparentemente de otros, que son los que tienen que juzgar. Y de pronto, también a veces nos ubicamos nosotros en esa posición de jueces que nos corresponde, es lo que estamos estudiando, lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Pero hay un paso anterior, obvio, hay un paso anterior a eso, que es nosotros mismos. No podemos hacer una observancia de juez cuando eso no sucede primeramente en nuestra vida. Este versículo, o esto que estamos leyendo, va relacionada, obviamente, porque acá son instrucciones en la Torah para todo el pueblo, y son instrucciones de reino. Nosotros podemos ver en las Escrituras un versículo muy simple, muy leído, que es Mateo 6, el 32 y el 33, que yo voy a mencionar ahora, pero un poquito más extenso, que dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, está hablando de la comida, la bebida, la ropa. Dice, y lo que nos enseña y nos instruye la palabra es el 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia es la base del reino. El reino funciona en la justicia, y ahí obviamente, como decía bien Horacio recién, la paz está ligada a ella. Hacer justicia, en mis palabras simples, es darle lo que corresponde a cada uno. Hacer juicio, o sea, el juicio es distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si yo tengo buen juicio, es que sé distinguir lo bueno de lo malo. Para distinguir lo bueno de lo malo, tengo que conocer qué es bueno y qué es malo, si no, no puedo distinguirlo. Por lo tanto, la palabra de Dios, la instrucción que leemos cada sábado, nos está enseñando a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, para tener el juicio sobre esas cosas. Es por eso que cuando yo observo esto, lo primero que observo que dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Está hablando al pueblo, está hablando cómo realizar ese trabajo. Pero cuando esto yo lo llevo al nivel personal, lo llevo hacia mi vida. O sea, yo tendré que poner jueces en mi vida. ¿Y cómo sería esto? ¿Cierto? O sea, para hacerlo bien, bien práctico. Es saber, o sea, yo tengo los sentidos, la vista, el olfato, el oído. Tengo que saber que lo que miro es lo que tengo que mirar entre lo bueno y lo malo. O sea, yo voy a observar todo, pero tengo que saber, pero tengo que distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Voy a oír todo, pero tengo que distinguir lo que es bueno y lo que es malo. No es simplemente oír, sino oír y clasificar lo que voy oyendo, que eso es lo que hacemos cada semana cuando estudiamos. Es por eso que esta palabra, cuando la llevamos a primera persona, tiene mucho que ver cuando llega al 20 y dice, la justicia seguirá para que vivas. O sea, si yo estoy haciendo un buen trabajo, voy a comenzar por mí, no en mi vida, en la observación, en poder ayudar a los demás, que eso tengo que hacerlo. Ese juicio que tengo que hacer con los demás no es porque soy un juez y acá yo estoy para decir lo que está bien y lo que está mal. No. Es para poder ayudar, porque la gente está haciendo cosas que posiblemente no sabe que están mal. Entonces, de pronto, ese es el trabajo. Pero antes de llegar ahí, a ese lugar, tengo que observar que cuando yo practico la justicia, cuando yo en mi vida hago esto, cuando yo empiezo a ver que lo que
tengo delante de mis ojos, esto está bien y esto está mal, y es obvio, o poner las cosas en el lugar que corresponde, en el oír, en todo, hasta son los sentidos, ¿no? Serían los 5 sentidos. Hasta en la boca, o sea, sería el gusto. ¿Qué sería? Lo que como. ¿Está bien lo que como o está mal lo que como? Ay, pero es que no lo sé. Bueno, para eso está la palabra, lo vimos la semana pasada, una parte también sobre lo que se puede comer y lo que no se debe, o lo que se debe comer y lo que no se debe comer. Pero fíjense, termina, por eso leímos estos 3 versículos, porque van relacionados entre sí, y dice, la justicia seguirás, o sea, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Vivir es parte, o sea, es por la justicia que nosotros establecemos. O sea, ¿cómo hacemos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, con todos nuestros sentidos? Es conocer eso. Y ahí, o sea, ahí tengo vida. Pero una vez que tengo vida, ya empiezo a heredar la vida que Dios nos va a dar. Es por eso que simplemente me acerqué a eso, porque justamente es eso. Si no, hay gente que piensa que vamos a hablar de cómo son los jueces, cómo hacen los jueces, pero no, empecemos por nosotros. Nosotros tenemos que distinguir en nuestra vida lo que está bien y lo que está mal. Y nunca podríamos distinguirlo si no estudiamos la palabra de Dios, que nos dice todo lo que está bien y todo lo que está mal. Qué bueno que es esta aplicación práctica que nos hace el pastor Enzo de estos 3 versículos recién 3 versículos, y tenemos como 5 capítulos. Bueno, pero bueno, yo quiero agregar, yo anoté 6 aplicaciones prácticas o lecciones prácticas de estos 3 versículos. Miren cuántos. La primera, para que haya verdadera justicia, primero se deben enseñar las leyes, decretos, ordenanzas y estatutos de Dios, los mandamientos, las instrucciones de Dios. Lo primero que Dios le dice en el primer versículo de esta porción es, a Moisés le da la instrucción de enseñar. Entonces, no puede haber justicia sin haber maestros, no puede haber justicia sin haber enseñanza. Y yo diría más, enseñanza-aprendizaje, porque la enseñanza se perfecciona cuando la otra persona aprendió. Por eso se llama enseñanza-aprendizaje. Entonces, para que haya verdadera justicia, en primer lugar, se deben enseñar las leyes, decretos, ordenanzas, instrucciones, mandamientos de Dios. Segunda lección práctica. La justicia, como decía el pastor Enzo, debe comenzar con la propia persona y su hogar. A veces estamos pensando en nuestra propia persona independiente. No hay nadie que sea independiente en esta vida. Tenemos 2 familias, la familia propia personal y la familia de la fe. Entonces la justicia debe comenzar en la propia familia y su hogar. En Proverbios capítulo 3 leemos, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Un padre hablando a su hijo. Tercera lección. Dios ha puesto jueces, lo mencionaba el pastor Enzo, Dios ha puesto jueces en nuestra vida para que juzguen lo que hay en ella. Lo que puede entrar y lo que puede salir de nosotros. Lo que puede entrar y lo que puede salir de nosotros. El pastor Enzo hablaba de los oídos, de los ojos, de la boca, como algo que puede entrar. Yo le agrego, pastor Enzo, permíteme, también debemos juzgar lo que sale de nosotros. Estos jueces, ¿saben cuáles son los jueces? Los jueces son los mandamientos de la Torá. Los jueces que nos legislan, que nos permiten discernir, que nos permiten juzgar lo que puede entrar en nosotros y lo que puede salir de nosotros, son los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, podemos resumirlos diciendo que el juez es el conocimiento de la Torá. Lo primero que debe hacer un creyente es conocer la palabra de Dios, conocer las Escrituras, conocer la Biblia,
conocer sus instrucciones, porque esos son los jueces de lo que entra y lo que sale de la persona. En cuarta lección, juicio, la palabra juicio en idioma hebreo es mishpat. Mishpat significa averiguar la verdad. Tenemos la obligación de averiguar la verdad mediante el estudio de las Escrituras. Tenemos la obligación de hacer mishpat, de averiguar la Torá, la verdad, mediante el estudio de la Torá y la oración. ¿Por qué digo el estudio de la Torá y la oración? Porque estudio la Torá primero, y si lo puedo hacer en oración, mejor, y si no, dedico un tiempo de oración para pasar en limpio en nuestra vida la palabra de Dios, haciendo un profundo autoexamen delante del Señor, y después de autoexaminarnos frente a la luz de la Torá, frente a la luz de la palabra de Dios, debo indefectiblemente hacer teshuvá, hacer un arrepentimiento completo, con los 6 pasos que hemos enseñado en el arrepentimiento. En quinto lugar, se debe juzgar. Miren lo que le voy a decir, y anote esto, por favor, si está anotando. Quinta lección, se debe juzgar si todas las enseñanzas que escuchamos surgen de la Biblia o no. Eso también es juicio, eso también es justicia, eso también es equidad, eso tiene que ver con esta porción. Debemos juzgar, se debe juzgar si todas las enseñanzas que se escuchan en los medios masivos de comunicación, ustedes los conocen a todos porque andan siempre, cuando están aburridos, navegando por allí, escuchando cuánto maestro se levanta y habla y se cree que ha recibido una nueva revelación, cuando la revelación estuvo hace miles de años escritas en las Sagradas Escrituras. Entonces, una obligación de justicia es juzgar si todas las enseñanzas que se escuchan surgen de la Biblia o no. Y la última, la sexta lección que quiero dejarles, es si los hombres no cumplen sus deberes de sacerdotes de su propio hogar y de la iglesia, la propia familia y la familia de Dios, Dios levantará Déboras. Dios levantará Déboras. ¿Quién era Déboras? Débora era una jueza de Israel. Entonces decíamos recién que deben ser varones de verdad. No dice mujeres de verdad, dice varones. Pero si no están los varones, si los varones no quieren cumplir su rol de estudiar y conocer las leyes de Dios para tener una vida justa, una vida en equidad, en justicia, Dios levantará Déboras como lo hizo en Israel. ¿Para qué? Para vergüenza de ellos. Porque había un general ahí que se llamaba Barak. Císara el enemigo. Barak. Dice la Escritura, a ver, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces en las iglesias se vive de esta manera. Los creyentes viven de esta manera, cada uno haciendo lo que bien le parece, no cumpliendo los hombres, los varones de verdad, su rol de sacerdotes de su hogar, su rol de enseñadores, de maestros de las instrucciones de Dios, su rol de verdaderos sacerdotes, y cada uno en la congregación hace lo que bien le parece, como en esa época. Y dice la Escritura que en 1 Corintios, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La paz está relacionada con la justicia, está relacionada con nuestro rol en nuestro hogar como varones de verdad. Y dice, como en todas las iglesias de los santos, nuestras mujeres, miren, nuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esta escritura es una escritura tan vapuleada,
tan cuestionada, tan discutida, Mal tan interpretada. mal interpretada, Mal tan interpretada. que sacada de contexto. Saca de contexto. Entonces, ¿por qué sucede que se levantan Déboras en la congregación de Yahweh? ¿Por qué? La pregunta que nos debemos hacer en este sentido es muy simple. ¿Qué sucede cuando el hombre se niega a estudiar las Sagradas Escrituras? ¿Qué sucede cuando el varón se niega a estudiar la Torá? Cuando el varón se niega a estudiar la Biblia. Cuando el varón se niega a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. No estoy hablando de los 5 libros de Moisés. Estoy hablando de toda la Escritura, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea entero, sea preparado, esté preparado para toda buena obra. Entonces, cuando el hombre se niega a cumplir su rol de estudiar la Biblia en profundidad y él ser el responsable de enseñarle a su esposa y de enseñarle a sus hijos, en cada cena familiar del día de reposo, en cada día, en cada circunstancia que sea aplicable en las Sagradas Escrituras, cuando el hombre se niega a cumplir su rol, aparecen las Déboras. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que está mal? ¿Vamos a decir que Dios estuvo mal cuando levantó a Débora como jueza de Israel, aún sobre el general Barak? Y que una mujer mató al general enemigo, a Sísara. No podemos decir que Dios se equivoca. Generalmente, o siempre, los que nos equivocamos somos nosotros, por no obedecer adecuadamente las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Entonces, las piedras no están hechas para que hablen. Sin embargo, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces, Dios hace estas cosas cuando nosotros nos negamos a cumplir nuestra función de enseñadores de las instrucciones de Dios para la vida de las personas. Yo creo que con esto termino con el 20 y bueno, le vamos a decir a Ada que nos proponga, Enzo, que nos proponga que vamos a realizar del 21 y del 22. A ver. No, o sea, para terminar el capítulo 16 quedan 2 versículos, que es el 21 y el 22 exactamente, y habla de que no se plantará árbol para cera, cerca del altar de Yahweh, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua. Así que básicamente acá está hablando de, o amonesta a Israel a que no se acomoden a las costumbres idolátricas de los gentiles, y creemos que todo lo que seduce y arrastra el corazón humano a apegarse a alguna persona o cosa está levantando un altar a un ídolo en el mismo lugar donde solamente Dios debe ser adorado, servido y obedecido. Donde hay un ídolo, no puede morar el Espíritu de Dios. Y muchas veces, refiriéndote al corazón de las personas. Exacto, al corazón. Por eso digo, muchas veces el ídolo está en nuestro corazón, y creo que muchas veces hacemos del ego un ídolo, ¿no? Por eso es esa área tan necesaria a trabajar cada día. Así que en ese momento los paganos solían adorar con elementos paisajísticos y adornar y demás, pero lo cierto es que cuando hay idolatría en el templo, la paz se termina, porque la idolatría también es una especie, una forma de injusticia contra Dios. Así que básicamente habla de no a idolatría, no a hacer como hacen los gentiles. Bueno, hemos terminado el capítulo 16 por este lado. Pastor Enzo tal vez tenga algo, seguramente. No, bueno, poniéndole nombre a lo que estaba diciendo Ada, eso es lo que hoy últimamente está sucediendo en muchos lugares. Sería el sincretismo, el ecumenismo, que sería la mezcla de lo que Dios dice con las otras cosas que están en el mundo, las cosas paganas, que se van mezclando. Eso es muy evidente, que en muchas iglesias esto es muy común, y es lo que nos está diciendo la Biblia, que con Él no quiere, es lo que Él dijo y nada más. Y cuando dije ecumenismo, lo que tiene que ver es que, bueno, es
no podemos distinguirnos de los otros, tenemos que ser todos iguales. Bueno, ¿y cómo lo hacen? En vez de que todos practiquen lo que la Biblia dice que hay que hacer, no, bueno, entonces busquemos los lugares comunes entre todos para poder participar todos juntos. Y tanto uno, que sería el ecumenismo, que es lo que acabo de decir, y el sincretismo, están mal porque la Biblia nos enseña que es solo como Él dice, no agregar ni quitar. Buenísimo. Bueno, yo pensé que el pastor Enzo iba a hablar sobre el árbol de acera, pero No. se contuvo, yo sé que se contuvo. Bueno, Bien. bueno, vamos al capítulo 17 entonces. Bien, el capítulo 17, versículo 1, comienza diciendo: no ofrecerás en sacrificio a Yahweh tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Acá comienza este capítulo describiendo toda una gama de defectos que descalificaban a algún animal para ser utilizado en el servicio del templo. Acá da una ley para preservar el honor del verdadero culto a Dios. Manda que no se le ofrezca en sacrificio ningún animal que tenga algún defecto, y esto también lo hemos visto con detenimiento en varias porciones anteriores, pero acá lo que nos quisiéramos recalcar es que los sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo de Cristo, ya que Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, y aún en los tiempos posteriores a la cautividad en Babilonia, cuando el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, Dios todavía los acusaba de profanar y quebrantar esta ley específicamente, ofreciendo un animal ciego, cojo y enfermo. Eso lo dice claramente el profeta Malaquías, capítulo 1:8, donde dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Pregunta, ¿no? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Así que bueno, básicamente habla de esto, ¿no? De darle siempre a Dios lo mejor. Qué bueno cuando nos habla de que Dios no está dispuesto a aceptar sacrificio de un animal con defecto. Esto es clave, ¿eh? Si quiere anotarlo, anótelo ahí en su cuadernito. Dios no estaba dispuesto a aceptar el sacrificio de ningún animal con defecto. Y si lo vamos a llevar a un tipo de Jesucristo y de Dios, vamos a ir a Abraham con Isaac. Abraham con Isaac, que es una tipología que nos remonta desde Abraham e Isaac al Padre con su Hijo, y a Juan 3:16 específicamente, de tal manera, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer: ¿Dios podía aceptar el sacrificio de Isaac, sí o no? Eso anótelo ahí. ¿Dios podía aceptar el sacrificio de Isaac? Y la verdad es que no. Es que no. No podía aceptar el sacrificio de Isaac hecho por Abraham como sacrificio a Dios, porque Isaac no era perfecto, porque tenía pecado. Simplemente fue un tipo de Jesucristo. Pero este último, Jesucristo, fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese sacrificio fue acepto a Dios. El de Isaac no podía ser acepto a Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? A veces nosotros estamos ofreciendo sacrificios con manchas, sacrificios imperfectos, sacrificios con lo que me sobra, sacrificios con el tiempo que me sobra, con la dedicación que me sobra. Todo es más importante que Dios. Todo es más importante para algunas personas. No puede ir a la reunión congregacional porque tal cosa. No puedo estudiar en la facultad bíblica porque tengo mucho que hacer. No puedo abrir las escrituras y estudiar las escrituras diariamente porque me estoy capacitando para pintar la casa de mi tío. Cualquier excusa es buena. Aún el partido de los muchachos que están en la canchita de enfrente es más importante que dedicar tiempo a Dios. Dios no acepta sacrificios imperfectos. Dios no se queda con lo que sobra. Jesucristo
fue un sacrificio aceptable a Dios porque era perfecto. Hablábamos de 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí tienen al Cordero perfecto, al sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación. Pero ese sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación, nos está invitando, nos está llevando a que nos conduzcamos, porque la justicia de Dios está vigente. Por eso leíamos, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas. ¿Vieron la palabra acepción de personas? Cuando Moisés le dice, no hagáis acepción de personas. Dios juzga sin acepción de personas. Como juez justo. Según la obra de cada uno. Entonces nos está invitando. Si tenés un Cristo, un Mesías, un Jesucristo, un Yeshua que murió y que fue un cordero sin mancha y sin contaminación, te está diciendo, Dios es el juez justo que no hace acepción de personas y juzga según la obra de cada uno, así que conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, teniendo verdadera emuná, teniendo lealtad. Emuná significa creencia, pero también significa fidelidad y lealtad a aquel que murió en tu lugar. Si alguien dice, yo tengo fe, y no es leal a Jesucristo, la tal fe es vana, es solamente creencia, porque el justo vivirá por la emuná, y la emuná es compromiso, lealtad, fidelidad y también creencia. Pero compromiso, lealtad y fidelidad a quien Él murió por nosotros. Pastor Enzo. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Yahweh, a Yahweh tu Dios, buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis. Dice, no ofrecerás, recordemos el versículo anterior. Acá dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional es justamente presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Y ya acá tenemos el aviso, que no presentemos un sacrificio a Dios que tenga falta. Sabemos que el sacrificio perfecto, como bien lo explicó Horacio de Ada, es el Señor, ese es el sacrificio perfecto. Pero nosotros, Dios nos demanda presentarnos a Él en este sacrificio vivo que es nuestro culto racional. Por eso es evidente que cada vez que nosotros vamos a relacionarnos con Dios, lo primero que tenemos que hacer es Teshuvá, es pasar por la puerta que es Cristo, llegar al altar del sacrificio y allí hacer lo que corresponde para que nuestro cuerpo pueda estar como Dios lo está pidiendo en Romanos 12:1. Amén. Amén. Bien, avanzando, habla básicamente del castigo para aquellos que han servido o adorado a dioses ajenos, se hubiese inclinado a ellos. Pero el versículo 4 dice, y te fuere dado aviso, o sea, te enteraras de que esto aconteció. Versículo 4 dice, te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel,
Así que básicamente lo que nos está diciendo acá es que independientemente de cuál sea la acusación, acá el juez, ¿sí? No puede proceder contra un presunto transgresor sin antes haber conducido una investigación rigurosa y minuciosa en extremo. Y agrega otro dato en el versículo 6 que dice: según el testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Nadie podía ser castigado por alguna transgresión a menos que hubiese suficientes pruebas bajo palabra como mínimo de 2 testigos. La muerte por lapidación era la que la Torá imponía a los idólatras, y el tribunal debía interrogar a todos los testigos que habían observado un suceso. Y luego dice el versículo 7 que la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Es apropiado que los testigos tomen la iniciativa de hacer cumplir el veredicto dado por el tribunal, porque fueron ellos quienes presenciaron esta comisión del pecado. Las manos de los testigos habían de ser las primeras en arrojar la piedra para avalar así su propio testimonio y recibir la misma pena si la evidencia que habían presentado resultaba ser falsa. Dice, ¿cuál era el objetivo de esto? ¿Cuál era el objetivo de proceder de esta manera y con tanta rigurosidad? Al describir la pena de muerte como el acto de erradicar el mal del seno de la nación. Claramente la Torá nos muestra cuál era su finalidad: la necesidad de purgar la psiquis de la nación de un mal que infectará a otros si no se le pone freno. Y ustedes recordarán esta misma escritura aplicada por Yahshua, por Jesucristo, en el caso de la mujer adúltera. Le dijo exactamente eso. Ustedes son testigos, porque ahora sí podemos entender bien el Evangelio, ¿eh? Cuando describe, la hemos encontrado en el mismo acto. Si la encontraron en el mismo acto, eran que eran testigos, la habían visto. Entonces, ¿ustedes son testigos? Bueno, tienen la primera piedra. Pero ojo, tienen la primera piedra si ustedes no están libres de pecado. Están libres de pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces acá lo ven al testigo falso. Jesús los trató de testigos falsos. No sé si se dan cuenta de la profundidad del pasaje y de la historia. Jesús los estaba tratando de testigos falsos. Por ende, ellos mismos merecían ser lapidados. Por ende, como dice la Torá, los primeros que merecían morir eran ellos mismos. O sea, Jesús aplicó la Torá. Si nosotros no estudiamos la Torá, nunca vamos a entender acabadamente el Nuevo Testamento. Es imposible entender el Nuevo Testamento sin entender primero la Torá, sin estudiar la Torá. Porque no podríamos entender esta escena de Jesús con la mujer adúltera, porque los testigos no podían lapidarla, no podían apedrearla, porque eran testigos falsos, porque ellos también habían cometido el mismo pecado. Sin embargo, Yahshua, Jesucristo, nuestro Redentor, Él podía redimir porque Él no tenía pecado. Por eso le dijo, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. El Señor siempre da una nueva oportunidad, porque Él sí lo puede hacer, porque Él es el testigo fiel. Él siempre está sin pecado, dispuesto a dar una nueva oportunidad, a redimir. Es nuestro Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. ¿No es cierto, Enzo? Claro. Muchas veces les habrán preguntado a ustedes, a mí me lo han hecho muchas veces la misma pregunta, y seguramente los que están escuchando también. Y cuando te hacen esa pregunta, dicen, entonces, ¿qué? ¿Hay que apedrear a los que pecan? Y entonces, bueno, mi manera a veces de responderlo es sí, y aún es peor, porque si no dejamos sin efecto a esto que está escrito acá, y no se puede dejar sin efecto porque justamente esto que está escrito se tiene que cumplir. El tema está en que Jesús levantó la vara de esto, todavía es peor. ¿Por qué? Porque así como sucede con el adulterio, que era encontrar a alguien en el momento,
Jesús lo aclaró y dijo, no, con solo pensar, o sea, lo levantó al tema, o sea, lo llevó a la verdadera interpretación. Cuando estos testigos que está hablando aquí ven algo, se presentan delante de un juez, o sea, hacer la denuncia. Es lo mismo que ocurre hoy. O sea, es por eso que esto esto no deja de ser. Esto continúa siendo lo mismo. El Redentor está presente porque en el caso de la mujer adúltera perdonó a la mujer. Porque él podía hacerlo y él puede hacerlo todavía, lo que acabamos de decir recién cuando hablábamos de entrar al altar del sacrificio. Entonces, o sea que ese mismo altar es Jesús. Acá estamos viendo a Jesús obrando en esto. Y para responder la pregunta que a veces nos hacen, es cuando alguien está en un pecado, no digamos cuál, pero en un pecado que puede ser cualquiera de los que está enumerando acá, o adulterio u otros. Y inmediatamente el que conoce, el que sabe, el testigo directo de eso, debe hablar con la persona para que la persona se humille y se arrepienta, pida perdón y va a ser perdonado. Si no lo hace, buscará dos testigos. Esto que estoy hablando ya está en los evangelios, que es el obrar. Esto es algo que como lo vemos acá, dice, y los apedrearás y así morirán. ¡Wow! Estamos viendo un juicio de muerte terrible. Y es lo mismo que pasa en estos tiempos en la iglesia de Cristo. Si alguien comete un error, oportunidad tiene para volverse. Simplemente alguien por hablar con esa persona directamente puede volverse. Si no lo hace por amor a esa persona para que no muera apedreada, vamos a seguir con el mismo término, buscaremos dos testigos para hablarlos de nuevo y decirle, mira hermano, no queremos que mueras. Y los dos testigos están para ayudar por amor a esa persona. Y si así mismo no se arrepintiere, se lo dirá a toda la congregación. Y todavía tiene otra oportunidad porque ahí es el momento para decir, sí, está bien, me arrepiento, está mal lo que hice. Y si no lo hiciere, peor que el apedreamiento, porque acá estamos hablando de apedrear a la persona, es tenerlo por gentil, o sea, no puede estar más en la iglesia, no es un acto nuestro, es un acto bíblico, y la persona, mire, es mejor un apedreamiento que estar fuera de la presencia de Dios. Por eso Pablo dijo, entregué el tal a Satanás para que su cuerpo, bueno, ahora no me va a salir el término, pero lo entregué a Satanás a fin de que su vida sea salva, o sea, de que sea apedreado para que todavía su vida sea salva. Esto es algo que a veces en la iglesia todavía es muy difícil no de entenderlo, porque entenderlo es fácil, pero de usarlo y hacerlo para poder salvar a tanta gente como fue el caso de la mujer que compartía recién, Horacio. Bueno, vamos a hablar un poquito del consejo. El tema que viene es el consejo. Porque le voy a decir más. Para ponerle título, le ponemos un título ya se me ocurre un título. El tema que viene es el consejo en relación con la soberbia. El consejo y la soberbia sería el título. A ver, les leo yo y Lada les explica. A ver, le voy a leer del 8 al 13. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entonces vamos a ubicarnos como ministros, como siervos de Dios. A ver, como siervos de Dios, como consejeros, como pastores, como líderes, que tienen a su cargo el análisis de diferentes situaciones. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una escritura y otra, entre una aplicación de la Biblia y otra, eso le agrego yo, y entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y aquellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen. ¿Qué dice? Harás según la sentencia que te indiquen. ¿Quiénes?
El tribunal superior. Perfecto. Harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahweh escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Bueno, Ada. Vimos que había tribunales de juicio, que eran los que juzgaban, ¿no? Los que oían y decidían según la Torá. Pero si se presentaban casos demasiado difíciles como para que los jueces y o tribunales inferiores pudieran dar el veredicto, el caso se debía presentar al Tribunal Supremo, o llamado aquí también Sanedrín, como decíamos, la Corte Suprema de Justicia. Este tenía la autoridad para dirimir toda controversia. Si surgían controversias, debían acudir al Sanedrín, que deliberaba junto al templo. El lugar, justamente, según dice la Torá, sobre el que Dios decidió hacer residir allí su presencia. Y el dictamen que este Sanedrín emitía debía ser obligatorio. Básicamente se trata acá de pedir consejo, y termina hablando, fíjense que estos versículos que leímos comienzan diciendo pedir consejo y termina hablando del hombre que procediere con soberbia, es decir, aquel que ante el juicio del juez, y aún el juez teniendo alguna duda y lo consultase con el tribunal superior, procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Yahweh tu Dios, o al juez. Y dice, el tal morirá. Así que cuando habla de recurrir a este tribunal superior, habla de dos cosas. Primero, no se puede hablar algo que esté fuera de la Biblia como si fuese palabra de Dios. Y segundo, siempre se debe despojar de la soberbia, procediendo con la humildad que lleva a la obediencia. Es interesante porque vamos a lo práctico, siempre vamos a lo práctico. Acá está hablando de ir al Sanedrín. Yo quiero llevarlos a hoy la congregación de Dios, la iglesia. La iglesia. Entonces, cuando alguien tiene alguna duda y recurre a un superior para presentar el caso, ya sea un líder que tiene una duda sobre un caso que está tratando, un consejero que tiene una duda sobre un caso que está aconsejando, un pastor que tiene duda sobre el caso que está tratando y recurre a su padre espiritual o a la persona que lo aconseja, que tiene más experiencia y más conocimiento y aconseja al pastor en los temas relacionados con la iglesia y con las escrituras, o bien una persona de la congregación que pide consejo. Vamos a aplicar esto. El hecho de recurrir a un superior para presentar el caso nos habla de dos cosas. Estoy hablando de la iglesia. El hecho de recurrir a un superior para presentar el caso nos habla de dos cosas. Primero, no se puede hablar de algo que esté fuera de la Biblia. Todo lo que se aconseja, todo lo que se discierna, todo lo que se juzgue, todo lo que se analice, tiene que ser sobre base de la Escritura, no de mi experiencia. No de mi experiencia personal, porque soy un hombre anciano que tengo mucha experiencia, y yo era contador y yo sé mucho de esto, y yo era médico y sé mucho de esto, y yo era abogado y sé mucho de esto. No, señores. Yo era psicólogo y sé mucho de esto. No. No se puede hablar de algo que esté fuera de la Biblia, como si fuera palabra de Dios. Y muchas veces se hablan cosas que están fuera de la Biblia como si fuera palabra de Dios. Ya vamos a hablar en unos segundos de los falsos profetas, que hablan en nombre de Dios sin que sea de Dios la palabra. La palabra de Dios está escrita en la Biblia, completa, de Génesis hasta Apocalipsis. Y en segundo lugar, también dentro de la iglesia, siempre
se debe despojarse de la soberbia, procediendo con la humildad que lleva a la obediencia. ¿Cuántas personas piden consejo y después no están de acuerdo con el consejo y hacen lo que quieren? ¿Cuántas personas? ¿Conocen alguno ustedes? ¿Conocen alguno? ¿Cuántas personas piden consejo y después no les gusta el consejo? ¿Cuántas personas, basado en la Biblia estoy hablando, cuántas personas hay un tema difícil en la congregación y el líder o el pastor va a su superior y le plantea el tema al superior? Y el superior da su consejo, su veredicto. Y entonces el líder o el pastor va y lo implementa. Pero el otro no quería eso, quería otra cosa. Y entonces se convierte en un soberbio que desobedece. No, vos me aconsejás esto, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces, con el pastor Enzo inclusive, yo he tenido casos difíciles en algunas de las congregaciones que estaban, cuyos pastores estaban relacionados conmigo en una relación de paternidad espiritual, y me traían algún tema y yo no sabía resolverlo? Ada se debe acordar. Entonces, pastor Enzo, no pude resolver este tema, vos que tenés más experiencia que yo. Tenés más experiencia que yo, más sabiduría que yo. Nos vamos a encontrar. Y nos encontramos ahí en el shopping en Córdoba y nos tomamos un cafecito y le planteamos al pastor Enzo, che, Enzo, mira, ¿qué pasa esto? Y no le encuentro la vuelta sobre la base de las Escrituras. Y el pastor Enzo me dio el consejo justo. En otra oportunidad, un pastor, hijo espiritual mío, tenía un gran problema en la congregación que no sabía resolver. Me lo planteó a mí. Yo no lo supe resolver y lo llamé al pastor Enzo y le dije, esta vez no voy a ir yo solo, me voy a llevar a este pastor de la congregación esa para que juntos te podamos hacer la consulta. Él te va a hacer la consulta, que conoce bien el tema, y yo de paso que estoy ahí voy a aprender de la respuesta. Y lo hicimos y nos volvimos a encontrar ahí en un shopping y nos tomamos otro cafecito más y el pastor Enzo, sobre la sabiduría que Dios le había dado, nos dio el consejo, le dio el consejo oportuno a este pastor y yo aprendí y lo implementó y salió todo bien. Pero ¿qué pasa cuando, que también nos ha sucedido muchas veces, cuando viene alguien y nos pide un consejo y le decimos, vos tenés que hacer esto sobre las instrucciones de la palabra de Dios, y te sale con que no está de acuerdo? O estoy de acuerdo con casi todo, pero no todo. Hay una parte que yo no estoy de acuerdo. Y yo no quiero hacer esto, y yo no esto, y yo no estoy de acuerdo. Y entonces vos lo mirás y decís, no estás de acuerdo con la Biblia, hermano. Querido pastor, no estás de acuerdo con la Biblia. Te opones a la palabra de Dios, no querés hacer lo que está escrito ahí. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Eso es lo que la palabra de Dios acá está mostrando claramente, como soberbia, y Dios está dictando sentencia sobre esa soberbia. Pastor. Bueno, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Esto es algo que debemos practicar. O sea, diste un ejemplo práctico, aunque me mencionas a mí en ese ejemplo, pero es un ejemplo que todos tenemos que vivir. No es en todos los casos tener que buscar hacia adentro una respuesta de Dios, que claro que lo vamos a hacer, pero siempre tenemos que saber de que las respuestas de Dios pueden estar iniciando en nuestro corazón, en la palabra, pero también en la gente que nos rodea. Este tema que termina hablando de la soberbia es justamente porque los que aprenden a trabajar en el cuerpo, sabiendo que, o sea, como básico, ¿no? O sea, hoy estamos en un día de reposo, en un Shabbat. Hoy nos reunimos, algunos lo hacen a la mañana, otros lo hacen después del mediodía, otros lo hacen más a la tardecita, y los otros lo hacen, y otros lo hacen en el borde final del fin del día. Pero esa reunión consta de un pueblo, de una congregación, donde todos van a participar y nos vamos a edificar mutuamente. Cuando en lo básico lo podemos lograr, también lo logramos dentro del liderazgo, porque el liderazgo también aprende de que de la misma manera que se hace con el pueblo, que
que es edificarnos y exhortarnos mutuamente, cuando hay situaciones como esta, debemos ir hacia un lugar donde escuchar a otros. ¿Para qué? Para que no suceda esto que es el final triste, ¿no? El soberbio, el que dice, no, yo no voy a hacer así como me lo dicen. ¿Por qué? Porque no ha pasado por el aprendizaje justamente de la experiencia del pueblo, en aprender a congregarse, a escuchar y ver que de la boca de cualquiera de los hermanos que está presente en esa reunión hay poder de edificación y exhortación para cada una de las personas. Amén, amén. Bien, luego avanzando en el capítulo 17 habla sobre instrucciones acerca de un rey, ¿sí? Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere, de entre tus hermanos, y da una serie de características, ¿no? Ahí en 1 Samuel capítulo 8, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, ¿qué le dijeron? He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Así que con el profeta Samuel sabemos que terminó el tiempo de los jueces. Samuel fue el último de los jueces de Israel. El problema es por qué terminó el tiempo de los jueces con Samuel. Exactamente. Ese es el tema clave que nos lleva a una enseñanza para hoy, para hoy, enseñanza para hoy en día. ¿Por qué con el profeta Samuel terminó el tiempo de los jueces y no continuó? Por la corrupción de los ministros. Israel buscó un rey, no conforme al corazón de Dios, sino como todas las naciones que estaban a su alrededor. ¿Por qué decimos la corrupción de los ministros? Porque Samuel nombró jueces a sus hijos. Sus hijos eran los jueces que continuarían su tarea de jueces de Israel. Sus hijos. Por la corrupción de sus hijos el pueblo pidió un rey. Por la corrupción de sus hijos que eran los ministros. Yo no quiero ser muy bruto, diría Adita, pero la verdad es que muchas veces pasa esto. Muchas veces pasa esto. La gente se va de las congregaciones, la gente no quiere saber nada con la iglesia, y es por la misma situación. Están pidiendo un rey como tienen las demás naciones. ¿Se dieron cuenta de lo que pidieron? No pidieron un rey conforme al corazón de Dios. La Torá le había marcado, cuando ustedes tengan un rey, va a ser un rey designado por mí, dice Dios. Pero no querían un rey designado por Dios. Ellos querían un rey como el de las demás naciones. Miraban para afuera y veían que se veía mejor fuera de la congregación que adentro de la congregación. Y tal vez veían que había menos corrupción afuera que adentro de la congregación. Entonces querían tener gerentes de empresa en lugar de pastores, porque los pastores estaban demasiado corrompidos. Entonces danos un gerente de una empresa que va a ser menos corrupto que un pastor. Perdón por lo que estoy diciendo. No sé si después el pastor Enzo me va a pedir que lo edite y lo corte, pero la verdad es que lo que pasó aquí fue exactamente eso. Lo que pasó es exactamente eso. Los ministros estaban corrompidos y entonces el pueblo pidió un rey como tenía el mundo, no conforme al corazón de Dios. Eso es muy fuerte para pensarlo. Yo no voy a seguir ahondando porque tengo una predicación completa al respecto que se la he dado a los pastores, pero no voy a seguir ahondando en esto porque no es el momento y todavía tenemos algunas cosas más. Como por ejemplo, Ada dice que el versículo 18... Es muy importante, no se puede usar. Claro, porque el versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, este rey... Conforme al corazón de Dios. Exacto.
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en él, en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Es decir, claramente indica que debía escribir para sí una copia de la Torá. Era su obligación aplicarse con todo esmero en estudiar la Torá, pero no solamente en estudiarla, sino de hacer de ella su norma de conducta, de manera de conducirse. Esta Torá debe ser para él de mayor estima que todas las riquezas, que todos los honores, que todos los caballos, que todas las mujeres, aún mejor que millares de oro y plata. Y dice que esta Torá debía permanecer con él y la leerá todos los días de su vida. Es interesante por qué leerla y por qué escribirla y por qué leerla. Escribirla completa, primero, y después leerla todos los días de su vida. ¿Por qué escribirla? Escribirla para conocerla. No hay excusa, cuando la tenés que escribir completa, transcribir sería, la tenés que transcribir del original, la leíste completo, la conociste, ya la conociste. Y en segundo lugar, Escribirla. la leerá todos los días de su vida, ¿para qué? Para aprenderla. Escribirla para conocerla y leerla para aprenderla. Estas cosas son para ponerla por obra. Su escritura y lectura no servirían de nada si no ponía en práctica lo que había escrito y leído. Su espíritu había de conservarse humilde para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Esto le recuerda al rey que es un siervo de la Torá. Cada uno de nosotros, como pastores, como maestros de la palabra, en nuestro ministerio debemos recordar todos los días que somos siervos de la Torá. Conocerla y aprenderla. Es muy interesante eso porque en la iglesia cada líder debe leer la Biblia completa para conocerla y en segundo lugar la debe seguir estudiando todos los días de su vida para aprenderla. Esto es ponerla por obra. Los ministros deben ser ejemplos de la grey. Por eso el apóstol Pedro decía: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Interesante, ¿no? Perdón, Pastor Enzo, por mi brutalidad. No, se habla que eso es muy bueno y eso edifica muchísimo, mueve el interior del corazón y nos hace bien a todos. Entonces, con libertad, quizás hay temas que no se pueden porque se nos va la hora. Yo miro el reloj y digo, epa, ¿cómo llegamos ahora? Pero bueno, solo voy a agregar algo que, por ejemplo, estos 40 días de Teshuvá que estamos viendo en relación a esto de que tenía que escribirla y leerla todos los días. Por ejemplo, como mi disciplina, lo que yo hago en estos días es a veces 2 o a veces 3 veces por día leo el Salmo 27, el 32 y el 34. Eso lo hago los primeros 30 días y los últimos 10 días le sumo Isaías 58. A ver, si años anteriores hice lo mismo y hoy lo hago, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que mañana, hoy lo hice esta mañana y seguramente si hay tiempo lo haré en el día y si no mañana de nuevo lo vuelvo a hacer. Cada vez que lo vuelvo a leer, eso es lo que está sucediendo en esta palabra que le dice el rey. Y todos los días lo leerá. Cuando vos lees algo que no has leído, bueno, te impacta porque venís leyendo algo que no has leído, pero cuando venís leyendo constantemente y de forma disciplinada todos los días algo
que ya has leído, lo vas guardando, lo vas asumiendo en tu corazón y vas encontrando la palabra viva, diaria, en ese momento que Dios también tiene para tu vida. Amén. Amén. Y bueno, como para ir redondeando los temas, Saltamos al 18. ¿qué capítulo 18? Saltamos al capítulo 18, Versículos versículo 15. Del 15 al 22. Entonces ese párrafo, yo se lo leo, Es muy largo. no lo leemos porque es muy largo, dice Ada, pero dice, profeta en el medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Y todo del 15 al 22 ustedes van a ver cuando habla del profeta y ustedes se van a dar cuenta de que en el versículo 18 está hablando de Yahshua, proféticamente. Profeta, el 18, le levantaré en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que les mandare. Entonces, lean por favor hasta el versículo 22, a nosotros no nos va a dar el tiempo, pero miren lo que dice. Dios envía sus profetas a Israel. Dios envía sus propios profetas. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene doble importancia. Tiene una importancia porque el foco profético está en Yahshua, en Jesucristo. Pero tiene importancia en relación con el ministerio profético, el ministerio de profeta. Tiene importancia en relación a las profecías. Básicamente, ¿por qué? Porque Israel no debe temer de ningún acto que algún hechicero pueda hacer porque no tiene poder para dañar a los que están bajo la protección de Dios. Esto lo hemos visto en muchas porciones anteriores, como Dios siempre defiende y cuida a su pueblo. Y también le aseguró Dios que les iba a mandar profetas. Ellos serían los encargados de recriminarle al pueblo los pecados, también de recordarle los deberes y de predecirles cosas venideras, tanto de juicio como de consuelo. Vemos en las Escrituras que esta era la función principal de cada uno de los profetas que Dios había enviado. Luego dice, Moisés le dijo a la nación que así como él era un profeta, Dios le designaría en el futuro profetas de entre su pueblo para transmitirles su palabra. Y acá claramente se trata de una promesa referente a Cristo, y es este versículo la promesa más clara de Yahshua que encontramos en todo el Pentateuco, pues es aplicada a él como el Mesías prometido. Es muy interesante esto, ¿no? Y no sé, nosotros vemos que en el versículo 15 lo promete y en el versículo 18 lo vuelve a prometer. En el versículo 18 dice, en el versículo 18 dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que les mandare. Y si ustedes miran en el Nuevo Testamento, que es el gran conflicto de muchos, relacionar la Torá con el Brit Hadashah del Nuevo Testamento, van a encontrar en Hechos 3, 22 y 23, lo van a encontrar a Pedro en su discurso en el pórtico de Salomón, diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, a él lo oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es lo que vemos como muerte en la Torá. Desarraigado del pueblo equivale a la muerte. Cuando alguien se lo saca de la congregación, equivale a la muerte. Eso el pastor Enzo lo explicó varias veces. Entonces, miren de dónde sacó el apóstol Pedro su discurso en el pórtico de Salomón, de la Torá. Las palabras de Moisés. De las palabras que acabamos de leer en la Torá. Entonces, Esteban, antes de ser apedreado, volvió a decir, este es Moisés, ese que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Entonces todos nos llevan a identificar a ese gran profeta como el Hijo de Dios, el cual es Jesucristo. Sin embargo, y esto lo quiero decir yo y no quiero que lo diga la Ada, porque para que las palabras muy duras sean mías, no de la Dita, porque ella es más buena. Sin embargo, cada vez más en las iglesias
se está olvidando o simplemente pasando por alto a Jesucristo, cambiando el foco. ¿Qué es el foco? El enfoque, la dirección, el rumbo. Se cambia el foco de Jesucristo a otros temas. Yo he estado en iglesias que me han invitado a predicar y durante todo el servicio no se mencionó ni una sola vez a Jesucristo. Y yo lo noté, lo contabilicé, digamos, como buen contador. Pero la verdad es que se empieza a cambiar el foco de Jesucristo hacia otros lados y esto es peligroso porque Moisés hizo lo contrario. Moisés llevaba toda la Torá a Jesucristo y Jesucristo dijo, la Torá es la que da testimonio de mí. De Jesucristo habla toda la Torá. Toda la Torá habla de Jesucristo. Sin embargo, ahora, algunos que dicen que vuelven no sé a qué raíces, están cambiando el foco de Jesucristo a otros lugares. Por ejemplo, los temas que usan es la casa de Efraín que regresa a la tierra. Después, otro tema, el orar oraciones del judaísmo. Han incorporado todo el libro de judaísmo con oraciones. Otro tema, usar vestimentas judías. Otro tema, a mismas prácticas del judaísmo, etcétera, etcétera, etcétera. De a poco, Yahshua va desapareciendo de las reuniones congregacionales y se creen que son judíos sin serlo. Porque se les hago fácil. Tómese un avión, vaya a Israel, pase por inmigraciones ahí en el aeropuerto de Tel Aviv, el que quiera usted, y dígale que usted es judío. A ver el patadón que no va a tomar el avión de vuelta, va a venir volando de la patada que le van a dar. Entonces, Yahshua es mi Redentor, Yahshua es mi Señor, Yahshua es mi Rey, Yahshua es quien vive, Yahshua es el Cordero de Dios, Yahshua es el que me injertó en la congregación de Israel, Yahshua es el que me dio las palabras de Dios, la Torá escritas para su congregación, y yo soy de su congregación por Yahshua, pero el centro de mi vida no es de la congregación a la que soy, sino que Yahshua es mi Rey que me injertó, y el que me salvó, y el que me redimió, y Él es el motivo de mi vida. Dice que pondrá sus palabras, en el versículo 18, Dios, Yahweh, el Padre, en su boca, y Él hablará todo lo que le mandare. El profeta verdadero, ya sea Yahshua o cualquier otro profeta, el profeta verdadero debe llevar a las personas a Dios, es decir, que Dios debe seguir siendo el centro de su profecía, el centro de su vida, el centro de su mensaje. Jesús nunca se puso en lugar del Padre, nunca, sino que solo hablaba lo que había oído del Padre. Por eso Él dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, ustedes oren así, Jesús nuestro que estás en los cielos. No. Él enseñó siempre la centralidad del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Por eso Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habléis oído no es mía. Ahí tiene el verdadero profeta. Las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice en otro pasaje, sino que vine para cumplir. No vine para abrogar, vine para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la palabra de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Y Yahshua puso al Padre en el centro y puso su palabra en el centro, y Él se identificó a sí mismo como el que recibía las palabras del Padre y transmitía las palabras del Padre. ¿Saben por qué? Porque la palabra profeta significa portavoz de Dios. Es un portavoz de Dios. Es aquel que transmite literalmente lo que ha recibido de Dios y lo transmite. Yahshua fue el verdadero profeta como Moisés. Ahora, quiero yo decir mis últimas palabras para que advertirles cómo podemos someter a prueba la profecía y por ende al profeta. ¿Cómo lo podemos someter a prueba?
Les quiero dar estos tips, estos consejos prácticos para hoy en las iglesias. La primera pregunta que me tengo que hacer para someter a prueba la profecía es, ¿concuerda con la Escritura? ¿Concuerda con la Biblia lo que este profeta está diciendo? ¿Concuerda? Porque Gálatas 1.8 dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo, o un profeta de esos que andan por el mundo en aviones de primera clase. Lo que está diciendo, ¿concuerda con las Escrituras? Segundo consejo, los frutos en la vida de quien da la profecía. ¿Cómo son los frutos en la vida de quien da la profecía? Porque por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Cómo son los frutos de quien da la profecía? Porque por sus frutos lo vas a conocer, si es un profeta de Dios o no lo es. La tercera, la profecía glorifica a Dios. La profecía glorifica a Dios. Cuarto, ¿conduce a Dios la profecía o aleja de Él? ¿Conduce a Dios o aleja de Él? Tengo textos para todo esto. Podría hablar 3 o 4 horas sobre este tema específicamente. Tengo textos. La pregunta es, la cuarta, esta. ¿Conduce a Dios o aleja de Él? La quinta pregunta. La profecía que te está dando el presunto profeta, ¿trae libertad o trae esclavitud a tu vida? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que la profecía que te están trayendo, ¿trae libertad o trae esclavitud? Sexta pregunta, en relación con el testimonio del Espíritu Santo. ¿Tiene el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón? Porque la intención del Espíritu es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tiene el testimonio del Espíritu Santo. Y séptima, que está mencionada en esta para allá. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple la profecía que te trae el profeta? La pregunta es simple, porque he visto por allí que andan haciendo llevar tierra de los jardines para profetizar sobre la tierra de los jardines, para después echarla. ¿Cuántos árboles nuevos salieron en tu jardín después de que el falso profeta anduvo profetizando sobre la tierra? ¿Cuántas plantas nuevas salieron? ¿Salieron plantas que dan oro? ¿Salieron plantas de qué? ¿De qué salió en tu jardín? ¿Qué diferencia hay entre antes y después? Eso es lo que nunca se nota. Yo he visto reuniones y muchas manifestaciones emocionales. La pregunta que le hago a cada uno, después que estuviste en esas reuniones y en todas esas manifestaciones emocionales, ¿qué cambió en tu vida? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué cambió en tu realidad? ¿Qué cambió en tu familia? ¿Qué cambió en tu trabajo? ¿Qué cambió en tu economía? Cuando los profetas de la prosperidad te piden plata para que Dios te dé más plata todavía, 30, 60, 100 por uno, sacando el texto de contexto porque ni siquiera se refiere a eso, la parábola de Jesús. ¿Tuviste 30 veces más? ¿Tuviste 60? ¿Tuviste 100 veces más? ¿En qué cambió tu vida después de que pasó por tu vida un falso profeta? Porque necesitamos escudriñar y discernir con discernimiento de espíritus cuando alguien es un portavoz de Dios o cuando es un falso profeta. Yo con esto me despido. Bueno, realmente es bien completo, Horacio. Entiendo de que esto es algo muy, pero muy aprovechable. Acabo de anotar los puntos, ojalá que muchos hermanos también, porque esto es una observancia que tenemos que tenerla bien claro todos, cuando se refiere a un profeta en persona, ¿cierto? Pero si esto lo vemos directamente en la Biblia como el profeta que nosotros necesitamos, ya tenemos todo esto. Para mí ha sido una bendición como cada Shabbat, como cada día de reposo que estamos compartiendo. Quiero decirle a la gente un hermoso día, que se congregue, que esté en el lugar donde tiene que estar hoy junto con los hermanos y hacer edificación mutua, exhortación mutua, y que los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Bendiciones de mi parte.
Gracias a cada uno por estar, que tengan un hermoso día de reposo y como dice el Pastor Enzo, no dejen de congregarse. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.